héroe que ha entregado su vida por otra persona hasta la última gota de su sangre se llama Jesucristo. El precio en la cruz del Calvario. Eso es lo importante, el precio en la cruz del Calvario. Amén. Nosotros podemos ser cristianos de años en la vida de la iglesia, hermanos, llamarnos cristianos. Algunos se preocupan si la Biblia que leen es la Reina Valera, otros se preocupan si es la versión internacional o Dios habla hoy. Eso no es importante, hermanos, eso no es relativo. Lo importante y fundamental es que tú conozcas como cristiano fundamentalmente el principio de tener claro en tu corazón que Cristo murió en la cruz y que Él lavó mi pecado. Es lo que tiene que tener claro un cristiano. De ahí en adelante no importan las doctrinas de hombres que han pretendido dividir a la iglesia, el cuerpo de Cristo, por denominaciones. Es que yo soy adventista, pentecostal, bautista, pentecostal, ya lo mencioné, etcétera, 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 etcétera. Lo importante en la vida del cristiano es que a la luz de la palabra entendamos que Cristo fue a la cruz y que en esa cruz hemos sido justificados y hemos sido redimidos. Se pagó un precio de cruz. Entonces dígalo conmigo: Él es mi héroe. Él es mi héroe. No es mi esposo, mi esposa, mi hijo, qué valiente mi hijo, qué importante el trabajo que él está haciendo. No, Él no es mi héroe es Jesucristo. Entonces hablamos de sacrificio la semana anterior y hablamos de ministerio la semana siguiente anterior. Hoy vamos a hablar de la misión. Si usted decide aceptar esta misión, ¿recuerdan? Si alguien lo descubre en esta misión, nuestro gobierno negará su participación con nosotros. Misión imposible. ¿Ya tienen el fondo musical ahí de casualidad? Misión imposible, búsquenlo. Y vamos a ponerle un efecto aquí especial. Misión. ¿Cuántos de ustedes veían Misión Imposible? ¿La recuerdan? Extraordinaria. Recuerden la escena. El señor Helps, el que dirigía el grupo de Misión Imposible, iba a algún lugar secreto y pasaba por un drive-thru, recibía una hamburguesa y dentro de la hamburguesa venía un mini Dix. Y en el mini Dix él lo colocaba en su computer. Inmediatamente aparecían fotografías. Estos son los terroristas, esta es la operación que hay que realizar. Vamos a ponerlo cristianamente. Estas son las almas que necesitan ser salvadas para Cristo. Y aparecían millones de personas. Y esta es una misión. La misión que usted va a trabajar en esta misión posible se llama Marcos 16:15. Id por las naciones y predicad el evangelio. Si desea aceptar esta misión, recuerde, que es una misión, dígalo conmigo, es una misión posible. Es una misión posible, pero la misión enfrenta riesgos. La misión enfrenta preocupaciones, crisis, luchas, adversidades, contrariedades, tormentas, vallados, ejércitos enemigos. De por medio vendrán contra ti cientos de miles de ataques, pero cuando nos disponemos a una misión, entendemos que esa misión no puede ser imposible, tiene que ir a una misión posible, porque cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos ha escogido y cuando el Señor nos ha dado el privilegio de pertenecer hoy a la familia de Dios, es porque Él ya tiene preparado un propósito especial en nuestras vidas. Y cuando Él nos ha llamado, Él nos capacita, Él nos prepara, Él nos fundamenta, Él nos proveerá lo necesario y luego nos enviará para que cuando seamos enviados, nunca jamás nos falte ni nos escasee lo necesario para que esta misión se cumpla. Amén. Acompáñame por favor al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, después de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Hechos. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 20 y en el verso 24, libro de los Hechos, capítulo 20, verso 24, cuando todos lo tengan, se colocan en pie, un momento por favor. Libro de los Hechos, capítulo 20, verso 24. Camilo.
verso, aleluya, 24. ¿Lo tienen todos? Hechos 20, 24. Amén. Dice la palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Yo creo que necesitamos leerlo nuevamente, entendiendo esta porción tan importante. Libro de los Hechos, capítulo 20, verso 24. Dice: pero de ninguna cosa hago caso. Dígalo conmigo: de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aleluya. Padre, te damos gracias por esta preciosa palabra, en un tema extraordinario y fundamental en la vida de la iglesia para el día de hoy. Nuestra misión, una misión posible. Señor, prepáranos para que nada nos contamine, nos aparte o nos distraiga del llamado y el propósito de ir adelante en la misión para la cual hemos sido llamados. Pero permítenos, Señor, ante todo, recibir nuestra misión con gozo, no con preocupación, con lástima o con afán, sino que el ministerio que tú nos delegas hoy de compartir el Evangelio sea nuestra prioridad como hombres llamados ser cristianos, entendiendo que la palabra ser cristianos significa llevar las buenas nuevas. Esa es nuestra misión posible. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Muchas gracias. Muy bien, cuando hablamos de una misión, decía hace un momento que era importante recordar la escena, la historia de Misión Imposible. Los que vimos alguna vez esa película podríamos recordar en esa historia cuántos riesgos se ocurrían. Oiga, esa película, entre otras cosas, era un poco racista, ¿ustedes recuerdan? Había un solo moreno en la historia, uno solo, que era el genio de todo. Él era el que manejaba la electrónica, los computadores, los satélites, todo. Todos se salvaban, pero al moreno siempre lo apretaban, ¿no? El moreno siempre era el que lo ponían preso, siempre lo torturaron, siempre quedaba en todo el rollo. El único que quedaba siempre detenido en el problema era él. Qué racistas, ¿no? Todos los demás se salvaban. Pero lo importante de la historia es que ellos eran llamados, contratados para hacer algo imposible. Y lograban salir adelante en su propósito. Pareciera ser que nosotros hemos sido igualmente llamados para algo imposible, ¿saben? Cuando hoy le compartimos la palabra a las personas allí afuera, a nuestra propia familia para empezar, no nos creen, no nos aceptan. Inmediatamente nosotros abrimos una Biblia o les mencionamos una palabra o les decimos, ¿podemos tomarnos de las manos por favor para orar por los alimentos? Ya deje tanta religión y tanta cosa. ¿Dónde le inventaron a usted esa historia? ¿Quién le dijo a usted eso? Inmediatamente nuestra propia familia serán los primeros en atacarnos y en no creer en nosotros. Pues bueno, esto pasó con Jesús. Decían, ¿cómo puede ser posible que ese Jesús, que nosotros lo vimos crecer, que trabajaba con el papá en carpintería, ahora sea dizque el Hijo de Dios y que ahora hace milagros? ¿De dónde pueden ustedes pensar eso? Eso pensarán todas nuestras gentes que nos conocen, lo piensan de usted como lo piensan de mí. ¿De acuerdo? Por eso la palabra también dice, nadie es profeta en su propia tierra. Es necesario que aceptemos hoy una misión, y repito, pareciera ser una misión imposible, porque es tan difícil salir a hablar con la gente, y es tan difícil que la gente reciba a Cristo. Pues como dice la hermana Pili, les tengo buenas noticias hoy. Miren, hermanos, durante los años de 1940 hacia 1960 en los Estados Unidos, bueno, más que en los Estados Unidos, esto es después de la Segunda Guerra Mundial, en los países anglosajones, digo Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, entre otros, se sucedió una historia extraordinaria. Tal vez usted nunca ha oído mencionar esto, y es el aumento impresionante de hijos.
las naciones, estos países anglosajones que estoy mencionando, empezaron a superpoblarse. Hubo lo que se llama un aumento sobrenatural de la natalidad en las comunidades. Habían tantos y tantos y tantos y tantos millones de niños que nacían después de la Segunda Guerra Mundial, que a ese fenómeno de superpoblación se le consideró o se le llamó con el nombre de Baby Bomber o Baby Boom, un aumento impresionante de nacimiento de niños. La pregunta es, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque durante ese lapso de tiempo, del año 40 al año 60, después de la Segunda Guerra Mundial, vino este aumento tan grande, aumento tan notorio del nacimiento de niños, que esos niños empezaron a crecer bajo conceptos de la palabra. Es decir, después de que vino una situación como la Segunda Guerra Mundial, la gente empezó a buscar de Dios. La pregunta es, ¿será necesario que hoy tengamos una tercera guerra mundial para que cuánta gente que está allá afuera puedan empezar a conocer de Dios? ¿Será necesario que Dios nos lleve a un hospital en una enfermedad? ¿Será necesario que Dios nos lleve a una cárcel en una prisión? ¿Será necesario que pasemos por una circunstancia trágica, un accidente, la muerte de un ser querido, cualquier trauma familiar para poder entender cómo recibimos a Cristo? Pareciera ser que la respuesta es sí, porque yo no he visto más gente convertida a Cristo que aquellos que pisan una cárcel. No he visto gente más convertida a Cristo que aquellos que están en un hospital a punto de morir o han sido diagnosticados con un cáncer terminal o una enfermedad. Y bueno, y entre comillas, y aún muchos, aún sabiendo que van a morir, ni aún así se atreven a creer en Cristo. Pero la gran mayoría de las gentes, nuestras comunidades, cuando se encuentran bajo presión, cuando se encuentran bajo adversidad, cuando se encuentran bajo que no hay nada más que hacer, entonces pareciera que esa es la única manera de que la misión pase de imposible a posible. Parece ser que ese es el único momento en que tal vez tu familia, tu propia familia te llame y te diga, por favor, tú que eres cristiano o cristiana, ora por mí. Ora por mi familia, ora por tu tío, ora por tu mamá, ora por tu hermano, que miran el problema en el que están pasando. Amén. Entonces, la misión posible hoy nos lleva a que tengamos un propósito de vida, y el propósito de vida lo encontramos llevando la palabra al propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Cuál es la misión que yo tengo en la tierra? Es la pregunta más importante que nosotros tenemos. El libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, ustedes recuerdan este texto, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. La pregunta mía es, ¿alguien aquí tiene poder? Unos dos, tal vez. ¿Alguien aquí tiene poder? Porque una iglesia o un cristiano no es suficientemente que se llame cristiano. Es necesario, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, que haya recibido poder del Espíritu Santo de Dios. Voy a leerlo en la versión internacional, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí hay que resaltar la palabra, seréis mis testigos. Nosotros en la vida de la iglesia somos testigos. Y vamos a decirlo, y escuche lo que voy a decir, realmente nosotros somos testigos de Jehová. Y no estoy hablando de una doctrina, no estoy hablando de una secta, de una doctrina de error además. Estoy hablando de que el Señor nos ha llamado para que cuando el Espíritu Santo de Dios venga sobre nosotros, nosotros podamos ser testigos de la obra redentora, justificadora de Cristo en mi vida. Entonces, hoy yo me puedo presentar en la vida de la iglesia, colocarme frente a ustedes, y cada uno de ustedes podrá hacerlo, y presentarle a la gente, a sus familias, a sus amigos, a sus conocidos, presentarles el testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida, de lo que Dios ha hecho en su vida, y de lo que usted ya sabe que Dios va a hacer en su vida. A esos testigos Dios los cubre del poder y de la presencia del Espíritu Santo para que alcancemos a otras personas. Amén. Mira,
El libro de los Hechos dice que recibiremos poder y seremos testigos. No dice la palabra, recibiréis poder y seréis mis abogados. No dice la palabra, recibiréis el poder del Espíritu Santo y seréis mis vendedores. Saben, las gentes hoy se ocupan, y a mí me preocupa esto, y para ver si esto suena. Atención, falta la campanita, hermana Pili. Quiero que esto sea claro. Hoy nos reunimos en grupos de familias, hacemos reuniones familiares, gloria a Dios, esto con el ánimo de traer otros hermanos, de compartirle la palabra y del crecimiento de la iglesia. Pero muchas de las reuniones familiares se convierten en tertulias del evangelio. Es que a mí esto no me parece correcto, hermano, lo que usted está diciendo no es así, es que la palabra lo que quiere decir es esto, y lo que la palabra dice es esto, y usted lo está malinterpretando, y usted está diciendo algo que no es, porque el pastor un día nos dijo que era así, pero la hermana Pili dijo que era así, o sea que esto tampoco funciona así, porque a mí me parece que es así. Esas no son reuniones de oración. El Señor no nos está llamando para que nos reunamos en su nombre a polemizar, a criticar, a juzgar o a controversias bíblicas, porque la palabra no admite controversia, la palabra no admite duda, la palabra es la palabra no admite doctrina, la palabra es la palabra. El poder del Espíritu Santo es claro, es transparente, es diáfano. Pero sí me inquieta cuando escucho de grupos familiares que se reúnen para debatir de la palabra. Es que a mí me parece que es esto y a mí me parece que esto es lo otro, y es que a mí me parece que es esto y a mí me parece que es lo otro. Hemos llegado a circunstancias extremadamente críticas. Lo tengo que mencionar, por favor no lo tomen a mal, lo tengo que mencionar porque lo tengo aquí atravesado y necesito sacarlo. La hermana Pili con las hermanas mujeres hicieron una tarea con unas piedritas de oración. Luego las piedras, todas las tienen, ¿verdad? La mayoría creo. Sí, las piedras luego se pintaron con colores, unos colores evangelísticos. Si usted no sabe qué es una campaña evangelística, permítame decirlo. Las iglesias americanas, cuando van a los países nuestros, Centroamérica o Suramérica, ellos no hablan español, no speak Spanish. ¿Ok? En su gran mayoría, algunos sí, no todos. Entonces, las iglesias americanas están buscando una estrategia de cómo evangelizar, cómo hacer que la misión sea posible. Y la estrategia que ellos utilizaron fue tomar cartas evangelísticas, ¿no tienes ahí de casualidad alguna? Cartas evangelísticas por colores. La hermana Pili lo practicó con los niños acá. El color tal representa esto, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Juan, las citas bíblicas, y los niños captan a la velocidad de la luz los colores, amén. Esto se hizo con las famosas piedritas que tuvimos acá, y en todas sus casas hay piedras marcadas con colores, y unas dicen paz, amor, provisión, bendición, etc. Pero alguien se atrevió a decir que esas piedritas en colores eran un acto de brujería que la hermana Pili había hecho en la iglesia. Por favor, iglesia, qué preocupante, qué dolor. Ustedes no saben, hermanos, cuánto nuestro corazón sufre cuando alguien en nuestra congregación se atreve a hacer una apreciación tan indigna y tan falta del conocimiento de la palabra. Ustedes no saben cómo atraviesan nuestro corazón. Porque si usted llegase a creer que eso fue un acto de brujería, entonces, hermano, déjame decirle que usted está en un lugar equivocado. O tiene que estudiar la palabra y pedir que el Señor le revele la palabra, o le cree al diablo. Pero por favor, iglesia, seamos muy prudentes cuando se hacen apreciaciones tan absurdas, indignas, y voy a tener que decirlo en una palabra más fuerte, y vulgares de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios y no admite controversias. La palabra de Dios es diáfana, es limpia, de tal manera que si ustedes son mis testigos, yo los llevaré a las naciones hasta los confines de la tierra para que se predique la palabra, y habrá que utilizar muchas estrategias. Si son los colores, gloria a Dios. Si son actividades deportivas, gloria a Dios. Si son la radio o la televisión, gloria a Dios. Yo no sé el Señor de qué medio tenga que valerse para que el evangelio sea llevado a las naciones. Aquí estuvo con nosotros hace 5 años, tal vez 4 años, ustedes recordarán, el pastor Clavelito, los que lo recuerdan. ¿Quién podía pensar
que el Señor utilizara a un payaso, comillas, a un pastor vestido de payaso, para que en una iglesia, como vestido como payaso, llevara la palabra. Y el hermano está viajando por cientos de naciones del mundo. Ahora que hablé con él, no tiene tiempo para venir con nosotros, porque el Señor lo está llevando a lugares que él nunca jamás pensó llegar. Allá está en Singapur, en el último rincón del mundo, vestido de payaso, predicando el evangelio. Y los niños reciben a Cristo Jesús. ¿Será que ese es un acto de brujería también? Tenemos que entender que Dios no está llamando en Hechos 1:8, no está llamando abogados, no está llamando críticos, no está llamando consultores, no está llamando vendedores, está llamando gente que estén dispuestos a tomar una misión posible de ir a las naciones y predicar el evangelio. Hay que pagar un precio, esto nos cuesta, esto a nosotros nos pone difícil, nos pone en una situación crítica, nosotros doblamos rodillas, nos lamentamos, sufrimos, esto nos abate. Pero como dijo el hermano Camilo en su testimonio, pero el Señor dice, levanta tus manos. Y aunque no tengas fuerzas, aunque creas que hay desaliento, yo te levantaré y yo te cuidaré y yo te protegeré y yo estaré contigo. Y nadie te podrá hacer frente en ningún día de tu vida porque yo estoy contigo. Amén. Entonces el Señor a su vez nos da fortaleza, el Señor a su vez nos da ánimo, el Señor a su vez nos levanta. Ahora la pregunta es, ¿quién es un testigo? ¿Saben? Estuvimos en la corte esta semana, en una corte de migración, y cuando salí con Camilo a hacer otra diligencia allí en Charlotte, cuando regresamos a la corte, el oficial de migración no nos permitió entrar ni a Camilo ni a mí, no nos permitió entrar. Entonces nosotros pues dijimos, pues ni modo, ya no se puede entrar. Nos derrotamos rapidito, pues sí, para afuera. Y entonces apareció la hermana Pili. Aparece la hermana Pili y le dice al oficial de migración, oficial, ellos son testigos. Y el oficial dijo, oh, I'm sorry, excuse me, go ahead. Camilo y yo decíamos, wow, está Pili. Porque sí, realmente éramos testigos. Pero la pregunta es, ¿qué es un testigo? Porque hay testigos, y déjenme recordar un poquito de mis historias del derecho penal. Hay testigos y hay paracaídas de testigos. Déjenme dar un ejemplo. Los paracaídas son los que aparecen de casualidad. Voy a dar un ejemplo. Una persona iba en su vehículo y repentinamente, estoy hablando de estas tragedias que pasan en nuestros países, donde hay sicarios y cosas por el estilo. Una persona va en su vehículo, para su vehículo en la luz en rojo y repentinamente aparece un hombre en una motocicleta y le dispara, pam, 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 5 disparos, lo mató. La policía, los servicios secretos, toda la historia, ustedes conocen esta película. Inmediatamente la policía lo primero que hace es tomar testigos, las personas que están alrededor, a todo el mundo lo encierran, todo el mundo es testigo. ¿Qué vio usted? ¿Qué usted vio? ¿Qué usted vio? No, yo estaba aquí limpiándome los zapatos y de pronto escuché unos disparos y cuando volteé yo ya no vi nada. ¿Y usted qué vio? No, yo estaba en el carro, justo al otro carro, y yo observé que una motocicleta venía y un hombre sacó un arma y disparó. ¿Quién más venía? No, eran 2 hombres. Entonces la versión de cada testigo empieza a sumarse. ¿De qué color la moto? Negra, no, que azul, otro dice que roja, etcétera. Pero lo importante es que se empiezan a tomar datos, qué color de motocicleta, qué modelo, no que una Yamaha, no que una Honda, no que una Kawasaki, datos, información. Los testigos empiezan a contar lo que vieron. Pero cuando vamos a decir que se hizo el operativo y capturaron al sicario. Entonces los testigos van a la corte y ellos dicen, sí, yo recuerdo, sí, esa era la moto, sí, esa era la moto que yo vi. Sí, ese hombre yo lo vi, ese es, el testigo sabe. Pero normalmente aparecen, repito, lo que son los falsos testigos. Es decir, personas que nunca estuvieron allí, personas que nunca vieron la escena, pero sin embargo se presentan y juran delante de Dios con la Biblia en la mano de que van a decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Porque el testigo falso no le importa jurar por encima de Dios. Entonces dice, no, ese hombre que está ahí no es. Ese hombre estaba conmigo jugando fútbol ese día, a las 10 de la mañana estábamos jugando fútbol en otra ciudad.
Por lo tanto, ese testimonio desvierte toda la situación. ¿Me están captando? Entonces, el testigo es una persona que ha vivido, visto, experimentado con sus ojos una situación real que pasó y está frente a esa situación. Amén. El testigo es aquel que tiene la misión de contar las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Nosotros como testigos podemos decir que un día Cristo me sacó de un lodo cenagoso, Cristo me sacó de un vicio, de una atadura, de un pecado inmundo, cualquiera que sea el tamaño o la forma del pecado. Cristo me sanó, Cristo me restauró, Cristo me libertó, Cristo me ha bendecido. Yo soy testigo de lo que Cristo ha hecho en mí. Entonces yo puedo preguntarme por un momento, si Cristo no me hubiese alcanzado, si Cristo no me hubiese tocado, definitivamente mi vida en el mundo seguiría rodando y rodando y rodando por un mundo de pecado, por un mundo de bajeza, por un mundo de inmundicia. Pero un día Cristo me salvó. Entonces yo soy testigo no de la Biblia en cuanto a que yo soy el que más citas bíblicas sabe. Es que en las iglesias nos hemos ocupado y preocupado de que la gente se aprenda 50 o 100 versos bíblicos. ¡Gloria a Dios! Es muy importante que conozcamos los libros de la Biblia. De hecho, estábamos trabajando en esto y nos tocó hacer un pequeño stop por el tema de las finanzas. Pero es necesario que usted conozca qué es el Pentateuco, porque hay 5 libros, quién los escribió. Esto es importante dentro del contexto de la Biblia. Pero que tú conozcas los 66 libros de la Biblia, te los conozcas de memoria y conozcas 50, 100, 1000 citas bíblicas de memoria, no te hace testigo ni te hace cristiano. Cristiano es aquel que puede presentar un testimonio vivo, real, y decirle a las gentes: Cristo me salvó, Cristo me libertó, Cristo me sacó de un fondo del cual nunca, de ninguna manera, yo podría salir. Sin embargo, hoy estamos viviendo iglesias cristianas evangélicas, viviendo una vida de tanta comodidad, en el que leemos libros de mucha facilidad. 7 pasos para alcanzar la felicidad en el matrimonio. Eso se vende como pan caliente. 7 pasos para ser próspero y acaudalado. Esos libros se venden inmediatamente. 3 procesos para cómo salir de la depresión. Libros que están en las librerías cristianas con títulos espectaculares, extraordinarios, pero que si usted los quiere leer y los encuentra, no los sacan de ninguna parte, ni los llevan a ninguna parte. Tal vez de manera momentánea lo puedan ayudar y le puedan solventar alguna circunstancia, pero nunca te sacarán de la crisis, porque el único libro posible que tenemos que leer se llama la palabra de Dios. Dígame un amén a esto. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Romanos, ahí enseguida de Hechos, libro de Romanos, capítulo 1, libro de Romanos, capítulo 1, verso 5, dice la palabra del Señor: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe de todas las naciones por amor de su nombre. Una vez nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida, Él viene sobre nosotros, lo primero que nos hace es testigos, e inmediatamente Él nos da el ministerio y el llamamiento para saber hacia dónde nosotros tenemos que dirigirnos. Amén. Ahora, ¿por qué es importante la misión? Ya hablamos de por qué somos testigos y para qué estamos en esta tierra. Ahora, ¿por qué es importante esta misión? Dígalo número 1, porque Jesucristo es mi Salvador. Ahí en Romanos, donde estamos, en el capítulo 1 y en el verso 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oh, aleluya. Hay una sola manera como podemos llegar a ser creyentes, y esa manera es oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú escuchas entre semana? ¿Qué es lo que tú escuchas en la casa, en la radio, en la televisión?
decía la hermana Pili, una persona escuchó un mensaje y en el mensaje se hizo una apreciación incorrecta respecto al pecado y esa persona quiso predicar lo mismo luego a los hermanos. Es muy importante saber qué es lo que tú escuchas para saber qué es lo que tú compartes. A la luz de la palabra, de las buenas nuevas, porque yo no me arrepiento del evangelio porque es la palabra de Dios. Ahora bien, si Cristo te alcanzó de tu pecado y Cristo te salvó de tu crisis y tu dificultad, entonces nuestra responsabilidad es ir y predicar el evangelio. No se preocupen por las notas que ya voy llegando allá. Amén. Escúchame. Cuando nosotros como testigos queremos avanzar al propósito de Dios, dígalo conmigo, tenemos la noticia más importante del mundo. No los escucho. Tenemos la noticia más importante del mundo. La noticia más importante del mundo, iglesia, es que Cristo murió en la cruz por mi pecado. Esa es la noticia más importante del mundo. La noticia más importante no es la reforma migratoria. La noticia más importante no es el nuevo presidente. La noticia más importante no es que les van a dar licencia a los hispanos. Esa no es la noticia más importante. Mira, hoy miles de personas mueren diariamente víctimas del síndrome del SIDA. Víctimas de cáncer. A diario escuchamos, desahuciado por cáncer. Cáncer de mamas, cáncer de páncreas, cáncer y cáncer y cáncer y cáncer. Y la gente muere todos los días y no hay forma médicamente de superar esto. Entonces la humanidad como que ya asumió que eso es normal. La gente se muere. Bueno, todos nos vamos a morir algún día. Amén. Pero escúchame. Si tú tuvieras hoy, si encontraras en un buzón que alguien por error colocó en tu buzón o en tu P.O. Box un sobre clasificado, ultra secreto, en el que te dicen cuál es la fórmula médica, natural, orgánica o como se llame, para sanar el SIDA, ¿qué harías? Alguien por error enviaron el sobre, iba para el Pentágono, es una información clasificada, se encontró la medicina para curar el SIDA, lo enviaron como clasificado al Pentágono y por error del correo llegó a tu casa. Y tú lo abres, qué extraño, y de pronto encuentras aquí solución para sanar a los enfermos de VIH. Número 1, número 2, número 3. Y tú sabes que tienes en tus manos un documento clasificado de máxima seguridad en el que sabes que con esta fórmula que tienes en tu mano te vas a volver multimillonario, porque tienes la clave de cómo curar el SIDA. Si eso pasara, o el cáncer o cualquier otra enfermedad, si eso pasara, nosotros llevaríamos esa noticia hasta el fin del mundo, hasta el fin de las naciones, hasta lo último de la tierra, le informaríamos al mundo que tenemos la forma de sanar el SIDA o el cáncer. Amén. Pero déjame decirte que aquí está esa buena noticia. Aquí está esa buena noticia. Y es nuestra responsabilidad como testigos ir, Marcos 16:15, a los confines de la tierra y llevar la buena noticia de que aquí está la fórmula cómo sanar el SIDA, la depresión, la angustia, la frustración, el temor, el miedo, ¿qué más? La pobreza, la tristeza, toda enfermedad, aquí está cómo podemos ser sanos. ¿Cómo podemos ser salvos? Y sin embargo, nosotros sabemos que esta es la buena noticia y sin embargo, esta buena noticia nos limitamos a llevarla debajo del brazo. ¿Ustedes han visto a estos cristianos? Por todas partes uno los ve. En el hospital, en el Walmart, en muchos sitios, en los malls, caminan, a lo mejor algunos vestidos con traje, porque parece que los cristianos nos vestimos de traje, con una Biblia muy gruesa, porque a algunos les gusta cargar unas Biblias tamaño gigante, y todas debajo del brazo.
Y lo único que hace una Biblia debajo del brazo tal vez es recibir mal olor. Se amarilla ahí. Eso no es ser un testigo. ¿Cuántas personas tú ves a diario haciendo esto? Aún en nuestros trabajos. Llegan al trabajo con una Biblia debajo del brazo, presumiendo ser cristianos. Esto no te hace cristiano. Lo que te hace ser cristiano es que esto que está escrito en papel, dígalo conmigo, yo lo tengo dentro de mi corazón, y como lo tengo dentro de mi corazón y abunda dentro de mí, entonces de lo que hay en mi corazón hablará mi boca. De lo que hay dentro de mi corazón hablará mi boca. Dígalo conmigo. Lo que hay dentro de mi corazón hablará mi boca. ¿Qué hay dentro de tu corazón? ¿El Super Bowl? No me lo puedo perder. Más de 250 millones de personas estarán hoy pegados frente a un televisor viendo el Super Bowl. La Pizza Hut calcula vender más de 100 millones de dólares. Los comerciales de televisión del Super Bowl son los comerciales de televisión más costosos de la televisión en el año, porque saben que millones de personas hoy van a ver un juego de deportes y que ese será su Dios. Con ese tema tendrán para hablar toda la semana, porque su corazón está vacío. No hay un Cristo en sus corazones. ¿Están conmigo? Ahora bien, ¿por qué es importante? ¿Lo escribieron en sus notas? ¿Vamos con las notas o hoy sin notas, hermana Pili? ¿Cómo voy? Voy con las notas. Número 1, voy a repetirlo. ¿Cuál es mi misión en la tierra? Para que escriban sus notas. Alguien que comparte lo que Dios ha hecho en mi vida. Escriba, bueno, en su vida, pues no, en la mía, no en la suya. ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? En mi vida. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Entonces escriba un mí ahí, escriba lo grande. Testigo es alguien que comparte lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Número 2, ¿por qué mi misión es tan importante? Escríbalo. Porque he recibido el mensaje salvador. Amén. Porque he recibido el mensaje salvador. Amén. La gente está buscando respuestas. La gente está buscando respuestas. Cómo adelgazar, cómo estar sanos, cómo salir de la depresión, cómo salir de la frustración, cómo salir de la crisis, cómo salir de la angustia, cómo salir de tantos problemas. La gente está buscando respuestas. Repito, la gente busca literatura motivacional que los ayude a salir, pero hay una sola respuesta, que es Cristo en nuestros corazones. Amén. Ahora, iglesia, por favor, escúchame. Las personas que están sin trabajo, que están pasando por escasez, que tienen problemas de tanto tipo, cientos de miles de personas hoy están esperando que alguien les predique una palabra. Miren, hermanos, toda esta gente que nació del 40 al 60, hoy son personas mayores. La gran mayoría de ellos son personas mayores. Amén. Y esas personas mayores para esta fecha, para el día de hoy, son personas que llegaron a tiempos de jubilación, pero millones de ellos no alcanzaron esa meta. Millones de ellos viven en frustración, dopados con medicinas, desesperados, frustrados, angustiados. Sus vidas no tienen sentido. Es más, muchos de ellos se convirtieron en millonarios. Hoy son millonarios y aún así pareciera ser que el dinero es la solución al problema. Y déjame decirte que cientos de esos baby boomers que nacieron en ese tiempo, hoy, aunque tengan miles de millones guardados, son gente infeliz y gente miserable y gente triste y gente angustiada. Están buscando respuestas. Uno le dice a la gente, ¿por qué no vamos a evangelizar? Hermanos, hagamos un plan de evangelismo. Vamos a ir a tocar puertas. La gente dice, no, yo no voy. ¿Pero por qué, hermano? Es que a la gente no le gusta que le hablen de esto, hermanos. Esa es la respuesta y es la excusa que el diablo ha puesto en la vida de la iglesia. Yo escucho gente, me lo han dicho aquí en la iglesia, hermanos, vamos a evangelizar. No, hermano, yo le canto, yo le limpio la iglesia, yo adoro, alabo, lo que usted me diga, pastor, pero ir a tocar puertas no es para mí. Déjame decirte, el único propósito por el cual Dios nos llamó a la iglesia es que vayamos a tocar puertas. Gloria a Dios por el que limpia, gloria a Dios por el que canta, gloria a Dios por el que toca instrumentos, gloria a Dios por quien predica, gloria a Dios. Pero el llamamiento que el Señor nos hizo en la vida de la iglesia es ir a evangelizar, ir a llevar las buenas nuevas.
Tengo un reto con la iglesia en Asheville, tengo un reto con la iglesia en Cherryville. Necesitamos traer gente para Cristo. Iglesia, no es para que la iglesia se vea llena, no es para que se aumenten los diezmos, no es para que se vea más gente, no es eso. Me dijo un hermano allí en Asheville: pastor, yo veo que la iglesia, hay gente que no viene, ay, la iglesia, qué cosa que la gente no viene, pero no hacen nada por alcanzar a uno para Cristo. No hacemos nada por alcanzar uno para Cristo. No hacemos nada por alcanzar uno para Cristo. Nos volvimos tan conformistas y egoístas de venir a la iglesia y sentarnos en una silla y escuchar una palabra y decir gloria a Dios y el Señor me bendijo y esa palabra es para mí. Y simplemente y los demás que se vayan al infierno todos. Entonces, ¿cuál es el amor que tenemos en Cristo Jesús? ¿Cuál es el amor del precio que se pagó en la cruz? Si no nos preocupamos por alcanzar almas para Cristo. Saben, yo se los digo con amor y con temor a la iglesia, y lo he dicho y lo sostengo y no me preocupa, y lo que cada quien quiera pensar yo lo respeto. Pero hoy estamos haciendo de la iglesia, y se ha hecho por años, la iglesia se ha convertido en el mejor negocio con las gentes. Concierto. Vamos a realizar un evento en el que vamos a traer a tal predicador o a tal artista o a tal cantor. Las gentes llegan, la boletería se agota, el estadio se llena, miles de personas aparecen, se hace el llamado a las almas, muchos se presentan al frente, muchos llegan al frente, pero ¿cuántos realmente alcanzaron a Cristo Jesús? ¿Cuántos realmente llegaron a tener un encuentro personal con Cristo? Yo soy muy partidario y lo digo con respeto. No soy muy partidario de ese tipo de eventos, no soy muy partidario de ese tipo de circunstancias, gloria a Dios. Y si los hermanos lo hacen y funcionan, gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que alcanzar a la gente con la palabra, con la palabra, con la palabra, con la palabra, no con promesas, no con, mire hermano, es que desde que yo me volví cristiano, usted no va a creer, yo tenía un carrito todo feito, todo estrellado, que lo compré en un Junker, hermano, y desde que me hice cristiano, mire hermano el carro que tengo. Porque es que cuando uno vuelve cristiano, el Señor bendice. Eso es verdad, pero usted no tiene que traer a la gente con eso. ¿Está conmigo? Nosotros no traemos a la gente a la iglesia como a los pescados con un cebo que les lanzamos una carnada para luego traerlo y comérnoslo. Nosotros traemos a la gente que está afuera con una palabra, y la palabra se llama testimonio. Usted no necesita, hermano Félix, ven un segundo, perdóname que te use, siempre uso al hermano José, pero no lo veo que se me hizo José. Está allá, es que ahora como tiene barbita y todo ya ni lo vi. Pero el hermano Félix ya para darle la bienvenida. Cuando nosotros vamos a evangelizar a los hermanos y tocamos una puerta y la persona abre, la persona nos ve con una Biblia, sí, la persona está advertida, la persona está como a la expectativa, porque cuando a una persona se le va a hablar de la palabra de Dios y de las buenas noticias, increíblemente nosotros no lo queremos recibir. A nosotros nos vienen a proponer un negocio de mafia, de droga, de cocaína. ¿Y como cuánto deja eso, hermano? ¿Y yo qué tengo que hacer? No, lo que tienes que hacer es simplemente, mira, yo te doy una bolsita, te subes a tu carro, vas de aquí de Charlo a Asheville, te vas por el 40, nosotros vamos a estar cerquita al lado tuyo por si algo pasa, y llevas esa bolsita allá y tienes $100,000 en tu cuenta. Ay, eso sí me gusta. Mija, ¿usted qué opina? Ay, mijo, pues esta situación tan difícil, pues usted dirá, mijo, pues vamos. Y caemos rápido y fácil en la trampa de Satanás. Pero cuando viene la palabra a nuestra casa y nos visita, nosotros le tiramos la puerta en la casa. Entonces algunos más avanzados evangelistas de hoy y planes evangelísticos de la iglesia llegan a las casas, a los hermanos. Hermano, mucho gusto hermano, Dios le bendiga, somos de la Iglesia Cristiana Integral en Cherryville. Mi nombre es Roberto Alfaro. Encantado, me alegra mucho conocerte, hermano. Mira, es que ¿tú conoces de la palabra del Señor? No, dime que no. ¿No conoces? Bueno, pues mira, nosotros estamos haciendo una visita porque queremos compartirte de las buenas nuevas. Tú sabes, hermano, que si tú no recibes a Cristo en tu corazón, te vas para el infierno. Y tu familia y todos van a estar en el infierno. ¿Tú sabías eso? Pues quiero que lo sepas, porque si tú no recibes a Cristo en tu corazón hoy, quiero que sepas que si tú hoy no recibes esta palabra, te vas a ir al infierno. Tú y toda tu familia ya están fritos en el infierno. ¿Tú lo sabías eso, hermano? No. Pues te lo estoy diciendo. ¿Quieres recibir a Cristo? Dime que no. No. Pues entonces déjame decirte, ya estás en el infierno, porque tú y toda familia tienen toda tu familia será maldita a partir de hoy porque no quisiste. Y eso es lo que hacen los evangelistas de hoy.
Ir a decirle a la gente que el infierno, sí, todos sabemos que el infierno, solo hay dos caminos, el cielo y el infierno. No tiene a Cristo, pues se va para el infierno, no lo sabe todo el mundo. Pero la gente está dispuesta a irse para el infierno. La gente no está dispuesta a recibir a Cristo. Entonces todavía unos más osados lo agarran con la Biblia y le dicen, tienes que recibir a Cristo porque si no te vas al infierno, eres un demonio y así está toda tu familia. Y lo agarramos a... Excúseme, hermano, que a veces se me excede un poquito. Otro poquito más duro. Pero bienvenido, hermano, bienvenido, gracias. Bienvenido, ya te saliste del infierno. Me pasé. Estamos filmando para que conste que está sano y está bien por cualquier cosa, ¿no? Iglesia, queremos llegarle a la gente con religión. Queremos llegarle a la gente con religión. Queremos llegarle a la gente con religión. No es necesario que le llegues a la gente con religión. Es simplemente necesario decirle a la gente, hermanos, permítame decirles, yo estuve en el mundo, yo pasé por drogas, yo pasé por violencia doméstica, yo pasé por delincuencia común, yo trafiqué drogas, yo fui alcohólico, yo pasé por los caminos de Satanás y un día la visita del Señor vino a mi vida. En la cruz del Calvario entendí porque el Señor me mostró que yo podía ser libre, que yo podía ser salvo, que yo podía ser sano de toda mentira de Satanás y hoy mi vida es nueva, hoy mi vida ha cambiado, hoy mi vida ha sido renovada, hoy mi vida ha sido transformada, hoy Cristo está en mí y yo estoy juntamente con Cristo crucificado. Usted no necesita llevarle una doctrina, usted no necesita llevarle palabrerías, usted no necesita convencer a nadie. Iglesia, no necesita convencer a nadie. Usted simplemente tiene que compartir un testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Y si miramos testimonios aquí, todos sin excepción tenemos un testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Del peor momento, de la peor circunstancia. Ahora usted dirá, yo no he sido alcohólico, ni drogadicto, ni narcotraficante, ni homicida, ni nada. Gloria a Dios. Pero el día que el Señor lo llamó, ese día Dios tuvo misericordia de usted. Ese día Dios tuvo misericordia de usted. Ahora, en el punto después de Salvador, porque las personas están desesperadas por escuchar una palabra. Hoy las personas están desesperadas por escuchar una palabra. A donde quiera que tú vayas, yo siempre, a Pili y yo decimos, Dios, danos el inglés, danos el inglés, danos el inglés, danos el inglés. Pero yo sé claro que eso no va a entrar así simplemente por decirlo. Yo sé que necesitamos estudiarlo, yo sé que necesitamos prepararnos, pero cuando Dios nos da la oportunidad en un medio Span-English con los hermanos que encontramos en el camino, americanos, y les compartimos la palabra, es impresionante la sed que ellos tienen de recibir la palabra. Aún los mismos ateos que nunca creyeron en Dios, dicen yo soy ateo gracias a Dios. A esa gente cuando tú le predicas una palabra, la gente quiere más, la gente quiere más, la gente quiere más, la gente quiere más. ¿Qué te detiene entonces para ir a llevar una palabra? Número 3, ¿cómo puedo cumplir esa misión? Esa misión tú la puedes cumplir, escríbelo allí, número 1. Cuando haces tu trabajo con calidad. Esto yo lo he repetido N veces. Yo no sé cuál es tu desarrollo en tu trabajo. Yo no sé quién es tu jefe, cómo es tu empresa. Lo que sí sé es que muy seguramente esté rodeado de impíos. Y de impíos pervertidos además. Cubro con la sangre de Cristo en esta mañana cada una de mis hermanas mujeres que tienen que trabajar en una empresa rodeada de buitres y vampiros y hombres abusivos que creen que porque una mujer trabaja no tiene un varón que la ama y la respeta. Yo lo sé, lo he vivido y lastimosamente muchas han caído. Por eso digo esta mañana, las cubro con la sangre de Cristo. Y peor aún, varones que las forzan y les dicen, bueno, busque un raite y a trabajar, mijita, que esto aquí, ¿qué usted qué cree? Aquí es 50 y 50. Enseñanzas del diablo que nos han metido aquí en este país. Y eso ha costado muchos matrimonios que lastimosamente hemos tenido que tratar por esa circunstancia. Pero hombre o mujer, donde quiera que tú trabajes, rodeado de pervertidos a tu alrededor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen a los que traen a alguien de México? ¿Un qué? Eso, rodeados de coyotes. Y el otro, ¿cómo lo llaman? El de México, ese tan famoso,
el chupacabras. Rodeados en nuestros trabajos de chupacabras. Y saben, pero cuando nosotros como hijos de Dios desarrollamos un trabajo de calidad, por favor escríbalo en sus notas, un trabajo de calidad. Un trabajo de calidad es que tenemos que resaltar como hijos de Dios. La gente va a saber y la gente va a conocer, porque tu testimonio así lo reflejará, de que tú eres un hijo de Dios y que tú perteneces a la familia de Dios, y tu testimonio hablará de que eres un hijo de Dios sin necesidad de que en tu trabajo estés con una Biblia debajo del brazo, o sin necesidad de que a toda hora le estés diciendo a la gente esto y esto y esto, porque tu testimonio trabajará más que si tú hablaras con tu propia boca. Serás puntual en tu trabajo, serás excelente en tu trabajo, serás obediente en tu trabajo, serás pulcro en tu trabajo, serás eficiente en tu trabajo, serás eficiente con las personas que te rodean. Y yo sé que estamos rodeados, repito, de fieras salvajes. Pero la sangre de Cristo nos cubre, y cuando tu trabajo es de calidad, entonces la gente dirá, este no es que sea un buen empleado, es que este es un hijo de Dios y se destaca. A mí me gusta la palabra de José, cuando dice Potifar que estaba siendo José preso en aquella casa del general del ejército del rey, y dice que Potifar lo observaba y decía, todo lo que José hace prospera. Todo lo que José hace prospera. Todo lo que José hace prospera. Un día alguien me mencionó de un testimonio de un hermano cristiano que empezó limpiando pisos en una empresa, fue ascendiendo y llegó a un cargo en el que lo nombraron conductor de la empresa de transportes. Transportaban muebles de una compañía muy fina, de muebles muy finos, en la ciudad de Hickory. Su trabajo era transportar muebles. Y cuando un día empezó a transportar muebles, el hombre, el hermano comillas, le entregaban el pedido de los muebles, y él tenía acceso a todos los departamentos de la empresa, y él empezó a ir al interior de la empresa, y de pronto encontró un mueble que le gustaba y que no tenía en casa. Dijo, y esto se ve lindo en mi casa. Y como él manejaba el camión, él empezó a colocar en el camión las cosas que necesitaban y que le gustaban. Entonces amobló su casa con muchas cosas de la empresa. Hasta ahí todo iba bien. Pero como el diablo no se queda ahí, la tentación se aumentó. Entonces un día él dijo, pues voy a vender muebles. Entonces empezó a sacar, tenía que ir a entregar un juego de sala y se llevaba dos, uno para el cliente y uno para él. Y los vendía a los hermanos de la iglesia y los vendía económicos. Un juego de sala de $3,000, $4,000. Mire hermano, $600 por ser usted. Por ser hermanos en Cristo, es una bendición de Dios. Uy, hermano, claro que sí. Y se le convirtió en un negocio, llevar y llevar y llevar. Un ladrón cristiano. Hasta que un día, ¿qué pasó? Lo descubrieron. Pero ¿cómo lo descubrieron? Lo descubrieron después de un seguimiento que la FBI le hizo, y le descubrieron, ya no tenía un juego de muebles, tenía una bodega de muebles para la venta. ¿Y quiénes eran sus clientes? Los hermanos de la iglesia le compraban. Esto es terrible, hermanos. ¿Cómo puedo cumplir mi misión? Dígalo conmigo, con calidad. Necesitamos gente de calidad. Número 2, manteniendo una actitud de vencedor. No me gusta la palabra positivo, pero si la quiere escribir puede ser. Manteniendo una actitud de vencedor, una actitud positiva, una actitud por lo menos no pasiva. Una actitud positiva o una actitud de vencedor es que tú puedes llevar la palabra y declarar a donde quiera que tú vayas que Cristo ha sido tu sanador, y que dígale a la gente que te rodea, que si Cristo vive en ti, produce un avivamiento en ese lugar, y tienes que ser una persona de influencia en el lugar donde tú estás. El hermano Miguel viene haciendo un trabajo de influencia en su familia. Va con el sobrino, va con el tío, va con el hermano, va con el papá, va con otro, va con el otro. Iglesia, necesitamos avivar a las gentes.
Todos los que estamos aquí tenemos gente que conocemos, amigos, familiares, que sabemos que están en crisis, que sabemos que si recibieran una palabra de vida, sus vidas cambiarían, que sabemos que están en pecado, que sabemos que están en caminos torcidos, que sabemos que están rumbo al infierno, y sin embargo nos quedamos ahí esperando a ver qué pasa, y tal vez el último que pasa sea cuando esté en un hospital ya para fallecer, y en ese momento, pastores, que mi tío, mi prima, mi abuela, mi sobrino, mi vecino se va a morir, y necesitamos ir urgentemente a orar por él porque es que necesitamos que sea salvo. ¿Y qué pasó con 20 años que estuvo al lado tuyo y nunca le diste una palabra? ¿Tuvimos que esperar a que llegara al hospital? No es eso lo que el Señor quiere para con nosotros. Amén. Número 3, hablando a otras acerca de las buenas nuevas. Filipenses 2:14 lo teníamos allí. En todo cuanto hagan, eviten quejas y discusiones, de modo que nadie pueda decir una palabra de censura contra ustedes. Deben llevar una vida pura e inmaculada. Amén. Una palabra de vida, una palabra de esperanza que brille permanentemente sobre cada uno de nosotros, porque nosotros, dígalo conmigo, nosotros somos la luz. Por lo tanto, llevaremos las buenas nuevas. Y al final de sus notas tienen una palabra allí, una herramienta, estableciendo una base espiritual. Dice la palabra en Marcos 8:38, y todo aquel que se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de incredulidad y de pecado, yo el Mesías me avergonzaré de él cuando vuelva de la gloria de mi Padre con los ángeles. No nos podemos avergonzar de nuestro testimonio en Cristo Jesús. Que aunque se burlen de nosotros, aunque nos digan aleluyas, panderetas, le lavaron el cerebro, lo que sea, iglesia, no te avergüences. A mucha gente hoy le cuesta llamar a sus familias, a sus países y decirles que hoy están en una iglesia cristiana y recibieron a Cristo en su corazón. Les cuesta. Que mi papá y mi mamá ni se enteren de que yo soy cristiano ahora porque, mejor dicho, me van a desheredar. No, iglesia, si te avergüenzas del evangelio, dice Marcos 8:38, el que se avergüence de mi palabra, yo me avergonzaré de él. No te avergüences de ser testigo del propósito de Dios. No te avergüences de lo que Dios ha hecho por ti. Somos cristianos, hemos cometido errores, los seguimos cometiendo, pero dice la palabra que cuando venimos a la mesa del Señor y nos arrepentimos con nuestro corazón contrito y humillado, Él es fiel y justo para perdonar. Ninguno de nosotros es perfecto. Saben, hermanos, escuché esta frase y cerremos acá. El pastor Billy Graham, ¿sabía usted que hace unos años, en la época del presidente Bush padre, habían 2 candidatos presidenciales para este país? Uno era el presidente Bush, y el otro era el Pat Robertson. Pat Robertson, el presidente del Club 700, pastor evangélico. El 70% de la votación estaba a favor de Pat Robertson en la elección del presidente, cuando fue presidente el papá Bush. El presidente debía haber sido Pat Robertson, un presidente pastor evangélico de esta nación. El 70% de la población de los Estados Unidos iba a votar por él. Pero en ese año, de la época del 80, se presentó un escándalo público de pastores, 2 pastores, no quiero mencionarlos ahora, no es importante mencionarlos, 2 pastores muy famosos en el mundo entero, evangelistas, cayeron en una situación de pecado. Y haber caído esos 2 pastores en la situación de pecado hizo que el 70% de los cristianos votaran por el presidente Bush y no por un pastor evangélico. Y a partir de ese momento surgió la crisis más grande que ha tenido los Estados Unidos de América hasta el día de hoy, porque si ustedes saben, los señores Bush no son cristianos, número 1, y a partir de ese momento la Casa Blanca perdió el poder del Espíritu Santo de Dios sobre ellos. A partir de ese momento entraron las religiones, al punto de que hoy tenemos un presidente musulmán. Ese ha sido el descalabro más grande de la historia de los Estados Unidos, haber permitido que la Casa Blanca, que era dirigida por presidentes cristianos, cuando la Constitución de este país dice, este país será regido por Cristo, y cambió, y colocaron a cambio de un cristiano, colocaron a un hombre de otra tendencia religiosa, no quiero hacer mención a eso, y ahí se perdió la gracia y el poder del Espíritu Santo sobre la Casa Blanca. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque hoy tenemos a muchos grandes hombres predicadores,
buscando puestos políticos. Y estamos perdiendo grandes predicadores que se van a la corrupción de la política, y cuando están en la corrupción de la política pierden el sentido de ser hombres de Dios. Y entonces el pastor Billy Graham dijo, si no es Pat Robertson el presidente, al siguiente que podemos nombrar o elegir como presidente de los Estados Unidos será usted, doctor, pastor, evangelista Billy Graham. Y Billy Graham contestó esta frase con la que voy a cerrar esta mañana. Dijo, no puedo bajarme y deshonrarme a ser presidente de los Estados Unidos porque Jesucristo me ha llamado a un cargo más importante que es ser un ministro del Evangelio. Qué cosa tan maravillosa. Yo esperaba un amén más grande, de verdad. Que un hombre de Dios como Billy Graham diga, no me voy a bajar y deshonrarme de ser un presidente en la Casa Blanca cuando Jesucristo me ha escogido para ser un evangelista a las naciones. Qué cosa tan maravillosa. Y está escrito en la biografía del hermano Billy Graham. Léanla. Allí está escrito el honor y la gloria que es ser llamado y escogido por el Señor para que usted esté sentado en esta silla, no se humille ni se baje a ser presidente de esta nación, ni a ocupar un mejor cargo, o a ser el manager de la empresa, o a ser el presidente de la compañía, porque usted tiene un cargo más importante que es ser un ministro del Evangelio. Padre, te damos gracias en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Señor, tú nos has llamado con un propósito, una misión, y es una misión posible: ir a predicar el Evangelio. Millones de almas allí afuera necesitan una palabra. Millones de almas allí afuera están esperando que alguien les predique una palabra. Señor, llénanos del poder de tu Santo Espíritu y permítenos ir a las casas, a los empleos, a los trabajos, a los hospitales, a tantos lugares, Dios, en los parques, en las calles, en el mall, donde podamos compartir una palabra. Que algún día, Señor, cuando estemos en la presencia tuya y nos crucemos con alguien en el cielo, ese alguien pueda decir, gracias a ti y gracias a la palabra que tú me diste, logré salir del infierno y venir a la casa del Señor. Ese será el privilegio más grande cuando cumplamos la meta y la carrera para la cual hemos sido llamados, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque Cristo está en esa cruz por mi pecado y yo juntamente estoy crucificado con Él. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos en esta mañana, Padre, y las gracias te damos. Y todos decimos un fuerte amén, amén y amén.